Hola, muy buenas noches. Este es un programa más de Azteca Opinión. Bienvenidos todos. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por su preferencia. Hoy vamos a conversar sobre distintos acontecimientos del país, distintas cosas que están pasando en nuestro país. Y para conversar acerca de ello tenemos a nuestros analistas invitados. Tenemos con nosotros acá en el estudio a Maynor Alvarado del GAM y también pues en línea está Olav Dirkmaat, también otro analista invitado. Así es que a ambos muchas gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a empezar a platicar de muchas cosas que se están produciendo y lo voy a iniciar con el tema de la seguridad ciudadana. Bien, hace algunos días impactó la imagen de otro asalto en la carretera, en la carretera interamericana, en la Roosevelt en este caso, en donde un individuo estaciona incluso su moto, se baja, saca una pistola para cometer asaltos, luego tranquilamente se sube a la moto. En fin, esto ha provocado muchísimos comentarios. De la misma manera, el incidente que se dio en Villanueva, donde un individuo también se enfrentó a balazos con la policía y resultó pues en una iglesia. La policía logró coparlo y recientemente también otro sicario que cometió un asesinato, la policía lo copó, disparó contra los policías, pero los policías le mataron en esta acción. Todo esto en el marco de lo que pareciera ser un incremento, eso es lo que marcan las últimas cifras, aunque habrá que ver cómo sigue esto en el último mes, porque en los meses anteriores, tanto en enero, en febrero, en marzo, daba como resultado que se venían elevando los hechos violentos, particularmente las muertes violentas. En esto, Maynor Alvarado, pues que pertenece al GRAM, tienen muchos detalles acerca de esto. ¿Qué es lo que está pasando en términos de violencia? Bueno, pues en definitiva creo que hemos pasado ya de un tema de percepción a ver en realidad sí un incremento en los datos duros, especialmente en los delitos contra la vida. En un comparativo con el año 2024 ya estamos sobrepasando en el mismo periodo de tiempo en alrededor de un 10%, estamos superando ya las estadísticas del año pasado. Siempre es importante resaltar que no se trata de números, ¿verdad? Se trata de vidas, muertas, de familias y de personas que están siendo directamente afectadas. Entonces, creo que se ha convertido en un reto para el sistema de seguridad, que hay que recordar que no solo está la Policía Nacional Civil, aunque definitivamente es la primera línea que la población percibe, pero también recordemos que tiene que haber un trabajo de investigación, que esto está a cargo del Ministerio Público, y la aplicación de las leyes, que está a cargo de un organismo judicial también que tienen ese reto en este momento. El sistema de seguridad, el sistema penitenciario, ¿verdad? Que también... Exactamente, y otras agencias que también desarrollan inteligencia para diferentes instituciones de gobierno. Creo que es momento de articular esfuerzos entre todas estas agencias y entidades que tienen algo que ver con el tema de seguridad ciudadana y empezarlas rápidamente a implementar acciones de manera conjunta, porque el mensaje es totalmente negativo. Eventos de esta naturaleza pueden llevarnos a un temor colectivo, a un tema de parálisis de acciones también en determinados sectores económicos que ya lo han manifestado, y entonces sí estamos en un momento crítico donde se necesita una respuesta integral por parte de diversas instituciones del Estado. Olav, ¿cómo afecta todo esto, todo este incremento que se está viendo de muertes violentas y sobre todo en el caso de las extorsiones que han venido recurrentemente incrementándose en el resto de la sociedad? Bueno, la delincuencia afecta a la economía en muchos sentidos. Solo pensar en cómo que la gente escoge andar en carro o en motocicleta en lugar de caminar o ir en transporte público. ¿Por qué? Por la inseguridad. Y esas son cosas que no son nuevas, claramente, pero sí hubo el año pasado una idea de que supuestamente la delincuencia estaba bajando, cuando en realidad no estaba pasando tal cosa. De hecho, no había ninguna diferencia
estadísticamente significante de un año a otro año, y hay que reconocer que aunque ha bajado la delincuencia desde el 2008-2009, cuando tuvimos un pico, pues nunca desapareció. Guatemala siempre ha sido inseguro. Las extorsiones están reduciendo las oportunidades económicas, está afectando mucho al comerciante pequeño que no sabe lidiar bien con ese tipo de extorsión, y tenemos el ejemplo a la par con El Salvador, donde vemos que cuando mejora la seguridad, muchos pequeños negocios florecen. De repente tenemos la venta en las calles que ahora mismo no hay, y todo esto no solo mejora la economía de guatemaltecos, sino también mejora justamente la seguridad. Hay una gran urbanista que se llama Jane Jacobs, y ella hablaba de ojos a la calle. Bueno, ¿qué mejor forma existe para el concepto de ojos a la calle que mejora la seguridad ciudadana con más actividad económica, más ventas, más clientes, más personas caminando? Y obviamente todos esos problemas, pues la seguridad las empeora. Entonces tenemos problemas desde el tráfico, cuellos de botella en la ciudad, hasta oportunidades comerciales y laborales que están desapareciendo o donde la población se ve afectada. Todo esto podría mejorar muchísimo si mejoraría la seguridad en el país. Minor, en cuanto a esto, pues tanto ustedes como el CIEN han hecho llevan y han recopilado estas estadísticas acerca de los índices delincuenciales que están afectando el país. Pero aparte de recopilar las estadísticas, ¿se han hecho sugerencias? ¿Se han hecho sugerencias al ministro de Gobernación, al Ministerio Público, a los tribunales de justicia para articular otro proceder? Porque hasta el momento básicamente venimos con una línea de acción desde el 2009 que es muy, muy parecida. Sí, Qué importante la pregunta. Nosotros hemos participado en mesas ampliadas de seguridad en gobiernos anteriores. Trasladamos directamente a los anteriores presidentes el informe, que contiene efectivamente recomendaciones también. Recomendaciones que nosotros vemos desde, además, denuncias que recepcionamos. Nosotros recepcionamos denuncias también de extorsión o de procesos contra la vida que impulsamos, y desde ahí nosotros hemos hecho análisis de casos con recomendaciones. Quiero decir que en el actual gobierno no hemos tenido esa posibilidad de apertura que sí existió con gobiernos anteriores, varios gobiernos anteriores. Y entonces es un buen espacio para solicitar también a las autoridades que aperturen ese diálogo con la población. Normalmente, ¿cómo ha sido? Digamos, en gobiernos anteriores los llamaban y el gobierno platicaba, ustedes pedían audiencia con el gobierno, ¿cómo era? Ambas situaciones, digamos, teníamos posibilidades de participar en mesas establecidas desde el Ministerio de Gobernación, se establecían diálogos para el tema de seguridad, que yo creo que es un buen momento para retomarlos, ¿verdad? Y si no, también nosotros en determinados momentos que identificábamos crisis, ya estamos claros que la crisis ya es permanente, pero hay momentos punta en donde sí han sido afectadas muchas más personas en delitos contra la vida. Pedíamos reuniones extraordinarias, no solo nosotros, junto a otras organizaciones, porque creemos que la seguridad debe ser de interés de toda la población. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado en este año y medio? Creo que por lo menos yo puedo hablar por la organización que represento, no hemos tenido esos canales, digamos, directos para presentar nuestras sugerencias, que han ido desde la implementación de equipos especiales. Hay muchas cosas que se han logrado realizar, que no necesitan, digamos, una gran cantidad de presupuesto, pero que se puede hacer, que han sido impulsadas no solo por nosotros, sino que también por varias organizaciones preocupadas en el tema de seguridad. Entonces hay varias cosas que se podrían ir desarrollando de manera conjunta y sobre todo involucrar también a la población, claro, en lo que le corresponde, que en todo caso serán las denuncias, el seguimiento a las mismas, pero estamos claros que la obligación es de las autoridades del Estado, de los organismos mencionados, ¿verdad? Claro. Olav, a ver, Guatemala nunca ha sido un país que capte demasiada pues inversión extranjera, pero ¿cómo afecta la imagen en el exterior y en el caso de la inversión extranjera este tipo de situaciones?
Ok, hay dos tipos de inversión extranjera. Una siendo la reinversión de utilidades de empresas extranjeras que ya se encuentran en el país. Pero más importante para el desarrollo económico de Guatemala es la entrada de inversión extranjera nueva. Y tristemente el año pasado tuvimos el nivel más bajo desde que registramos los datos en inversión extranjera nueva, que únicamente, si no me equivoco, eran 20 millones de dólares. 20 millones de dólares son menos de 10 quetzales por guatemalteco. Con 10 quetzales por guatemalteco en inversión extranjera nueva no vamos a desarrollar la economía. Entonces tenemos una economía de consumo de corto plazo que realmente es una economía claramente basada en, por ejemplo, la recepción de remesas y una economía basada en la importación de bienes de consumo principalmente, y apenas aumentos en la productividad y en los niveles de exportación, y efectivamente ahí vemos pues tristes datos sobre la inversión nueva en el país. Olaf, ¿cómo cómo se puede contrastar esto con el hecho de que Guatemala aún sigue siendo uno de los países del área de mayor crecimiento en la economía? Bueno, no todo está mal. Recordemos que hay casos mucho peores en la región. Incluso desde hace poco, tal es un país como El Salvador, del cual se ha escrito mucho en los últimos años, pero estamos mejor que países como Honduras, como Nicaragua. En lo poco que hacemos bien, pues eso ha sido suficiente para mantener un cierto nivel de inversión, especialmente por parte de las empresas guatemaltecas y las empresas que ya se encuentran en Guatemala. Ha habido un poco de todo, pero también hemos visto atentados pues de frente por parte de este gobierno, principalmente con el incremento del salario mínimo de 10% al inicio del año. Se encuentra el salario mínimo muy por encima de la productividad del trabajador guatemalteco. Eso es por la falta de inversión en la economía justamente, y esto ha causado un nivel de informalidad terrible, y la informalidad lo que hace es espantar justamente la inversión extranjera. Lo que necesitamos es industria grande, lo que necesitamos es industrializar, lo que necesitamos es la gran empresa con economías de escala, y obviamente con estos problemas, la baja productividad y alto salario mínimo o costo laboral mínimo, otro el tema de infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera, y por otra parte la inseguridad. Entonces tenemos esos tres factores que nos están limitando mucho. Podríamos crecer mucho más. Para volvernos un país desarrollado debemos crecer al menos al 6% al año. Claro, ese 3 a 4% de siempre, que no es muy diferente este año al año pasado, no va a ser muy diferente a los últimos decenio, realmente no es suficiente para que realmente nos desarrolláramos. Entonces necesitamos tasas de crecimiento de 6, 7, 8% al año para llegar a ese tipo de aspiraciones, ¿no? Me voy a centrar en dos fenómenos importantes, dejando las muertes violentas, que cuando uno ve la gráfica del 2009 para acá, vemos que hasta antes de la pandemia había un descenso. La gráfica mostraba verdaderamente un descenso importante. Después de la pandemia la situación se aplana, la gráfica tiene unos piquitos para arriba, para abajo, pero se va aplanando. Pero fuera de eso, que son muertes violentas, está el fenómeno de las extorsiones y del narcotráfico. Efectivamente se ha estado incautando más, pero por supuesto nos da la señal de que está pasando más. Y tenemos estos casos de gente armada con posesión ostentosa en el interior del país, sobre todo, y que lo podemos ver, que sale en redes sociales, y que aparentemente las fuerzas de seguridad no hacen mucho al respecto. ¿Qué se puede decir de estos dos fenómenos, Maynor? Vea, número uno, creo que pues el narcotráfico es un fenómeno mundial. Lo que sucede en Guatemala es que, aparte de la ruta misma del narcotráfico, que también entre dos océanos estamos en el camino, más o menos claros de cuáles han sido las rutas, y es evidente la presencia de estos grupos de crimen organizado en los departamentos que ya sabemos.
dejan un rastro de sangre verdaderamente. Estas personas armadas no solo es el narcotráfico macro, sino que también existe también ya un narcotráfico al menudeo, número uno, y número dos, las personas armadas, que resultan ser no los jefes de los carteles, por llamarlas de una forma, sino que también ya personas que ellos arman a conveniencia, los que realmente ocasionan una lesión al tejido social y además la agresión a las demás personas de la comunidad, del municipio o del departamento, sin que se tenga una respuesta efectiva para controlar. Tenemos la ley de armas y municiones, prohíbe el uso ostentoso y público de las armas, por ejemplo. Eso sí hay que exigirle a las autoridades que traten de contenerlo y además de utilizar la fuerza pública necesaria que tenemos. Evidentemente eso supera un tema de Policía Nacional Civil. ¿Narcotráfico y extorsiones están conectados de alguna manera? Yo creo que... O sea, maras y narcos, ¿están conectados? Yo creo que todos esos delitos tienden en un momento a encontrarse, a unificarse. Una misma estructura que permite el trasiego de drogas puede eventualmente también servir la estructura criminal también, armas, personas, dinero, contactos también, porque no hay que obviar que hay grupos del crimen organizado con contactos en las estructuras de justicia, en las estructuras de investigación, en las estructuras policiales. Entonces, efectivamente, se pueden encontrar en algún momento los mismos aparatos criminales para delinquir de maneras diferentes. Incluso los secuestros express, yo no descartaría que, digamos, este aparato ya listo no pueda utilizarse también para llevar a las personas por la fuerza a los cajeros, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, nosotros en las recomendaciones que hemos hecho, hay modos operandi muy claros, hay lugares muy claros donde es necesario que las fuerzas de seguridad trabajen de manera distinta, no digamos también un ministerio público con indicios, con pruebas que se le presentan, que debería de accionar también para poder tener una estrategia de contención, pero efectivamente eso sí puede suceder, que se encuentren los mismos aparatos diseñados para la comisión de un delito, ampliándose, digamos, a otros aspectos que afectan a la población guatemalteca. Estas imágenes, Olaf, salen, digamos, estas imágenes que se repiten en las redes una y otra vez acerca de asaltos en las calles, de los problemas que tenemos con la delincuencia, salen en las redes sociales y esto se ve en prácticamente todo el mundo. Es obvio que esto tiene una repercusión en posibles inversionistas, ¿no? Sí, claramente, pero sí quería decir algo al respecto de las causas del problema también, porque ese no es un problema que solo ha afectado a Guatemala y la solución tampoco involucra volver a inventarnos la rueda. La política de seguridad de este país, especialmente en este gobierno, ha sido completamente reactivo y eso lo vemos en las imágenes. Y todo el tiempo tratan de justificar la violencia de alguna otra forma. Primero decían que era desinformación por parte de analistas como nosotros, que hay que reconocer también las limitaciones de los datos. Los datos lo que demuestran son homicidios, los homicidios son difícilmente de esconder, pero los demás indicios de seguridad o inseguridad más bien son un poco dudosos. Por ejemplo, puede ser que más gente denuncia extorsión cuando tiene más confianza en que las autoridades las resuelven. No necesariamente coinciden los datos reportados con los datos de seguridad real y nosotros estamos señalando más patrones de inseguridad que antes no habíamos visto. Por ejemplo, en los últimos 2 meses hemos visto, creo yo, al menos 3 o 4 asesinatos en la zona 10, enfrente a la par del hotel más prestigioso del país, creo que de los pocos que tenemos suite presidencial. Entonces esto sí es diferente y efectivamente esto podría tener repercusiones muy graves, principalmente en la inversión extranjera, porque cualquier inversión extranjera
extranjera comienza como turista, y cómo puede afectar el turismo, pues también podría afectar a la inversión extranjera. Cuando uno llega a un país y se da cuenta de la inseguridad, hubo un congreso, por ejemplo, a escasos metros de este tipo de asesinato hace poco en la ciudad capital, pues eso manda un terrible mensaje a cualquier persona que tiene ahorros y estaría potencialmente dispuesta a invertirlos en el país. Los datos, sin embargo, no lo dicen todo, hay limitaciones claves en los datos, pero yo creo que sí vemos un cambio en el patrón de la inseguridad. Lo que quisiera agregar tal vez es, no es la primera vez que esto ocurre, y si la gente cree que la solución es tener una política reactiva donde esperemos a que haya un homicidio, hay una investigación, se encarga el Ministerio Público, lo lleva a justicia y que esto de alguna manera va a resolver los problemas de seguridad en los próximos meses o años, es completamente equivocado. Lo que hay que hacer es hacer políticas preventivas. Tenemos una ley que ya regula la aportación de armas, como discutieron ahorita. No es cuestión de una nueva ley necesariamente. Podríamos aplicar preventivamente la ley, pues hecha en otros países, es mandar fuerzas policiales en ciertos sectores del país para preventivamente buscar y encontrar a aquellas personas que portan un arma de forma ostentosa o ilegal, y tener penas y condenas muy fuertes sobre este tipo de acto de portación de armas de forma ilegal. Con eso se podría reducir en el corto plazo la inseguridad, y para eso pues lo que hay que hacer es aplicar la ley, pero tendría que ser una política proactiva, no reactiva. Bien, vamos a hacer una pausa, pero volvemos en unos instantes con nuestros invitados. Faltan 10 días para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Las estrellas del fútbol más grandes del planeta. En vivo y en exclusiva para toda Guatemala, por las pantallas de TV Azteca Guate, Jamás Guate y por tvaztecaguate.com. ¡Prepárate! Continuamos entonces platicando con nuestros analistas de estas situaciones que se dan en el país. Pero el tema de la violencia, dejémoslo momentáneamente por un lado, no es solo eso lo que nos está quejando. Se está dando una situación también en el Congreso de la República. Ayer en la noche discutimos con dos diputados al Congreso de la República lo que sucede en el organismo legislativo, que se canta que hay un golpe de Estado, que, en fin, diputados que denuncian que cuando entran al hemiciclo ya estaban marcados en el tablero. Hay una guerra en el organismo legislativo en este momento que involucra muchísimas cosas. ¿Cómo afecta esto, Juan? Mire, pues en definitiva, el Congreso de la República es uno de los 3 estandartes de la República. Y cuando nosotros vemos como población a 160 personas que en realidad no logran acuerdos realmente para beneficiar a la población, pues también tiene que ver un poco con la moral del país, ¿no? Ver que, si bien es cierto, en todos los países o en muchos parlamentos pues se dan situaciones, Guatemala pues está sorprendiéndonos ya, incluso llegando a cuestiones físicas, y eso tiene que ver con la moral del país, porque hay que entender que el Congreso es el organismo más representativo por la forma de elección que tenemos en esa representación delegada. Pero vemos por un lado verdaderamente con muy poca vergüenza a muchos diputados defendiendo un incremento salarial que no está acorde a la realidad nacional, que ofende realmente los salarios que tienen el grueso de la población en Guatemala. Ahí hay un poco de falta de vergüenza y mucha falta de compromiso con las ofertas políticas con las que llegaron al Congreso de la República. Realmente llegamos a un punto de despreciar, por decirlo de alguna forma, las posiciones de varios diputados en el Congreso de la República. Sin duda hay algún grupo que está
soñando con tener la presidencia y tener la junta directiva de nuevo, no para beneficiar al país claramente, sino para beneficiarse de forma personal. Y ojo que lo han dicho públicamente, no solo en los espacios de TV Azteca, sino en muchos espacios, como han defendido que ellos prefieren, imagínense qué premisa, mejor prefieren que seamos nosotros, que de nuestros impuestos les paguemos un incremento realmente absurdo frente a la realidad nacional, a que sean pagados por grupos del narcotráfico, por grupos de corrupción, y eso lo han dicho ya varios diputados. O sea, aceptan que en el Congreso de la República hay ese flujo de dinero ilícito y hay ese interés de beneficiar a grupos particulares y no de beneficiar y trabajar por el interés social. Eso a mí me llama poderosamente la atención, que varios diputados ya lo han dicho, que prefieren que seamos nosotros y no recibir dinero del narcotráfico y de la corrupción. Sería muy bueno escuchar por parte de ellos también los nombres de quiénes son los que reciben dinero del narcotráfico, dinero del erario público, mientras que la población está a la expectativa de las leyes que realmente nos beneficien, y al parecer el interés no va por ahí de la actual legislación, ¿verdad? Hola, bueno, debo de declararles a los dos que yo me declaro, confeso, del hecho de que cuando el Congreso está inactivo, los ciudadanos estamos a salvo muchas veces. Pero fuera de eso, este asunto que se está dando en el Congreso de la República, cómo afecta pues cosas como la violencia, pero también la inversión en el país. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la opinión que acaba de expresar el compañero. Miren, una cosa es el aumento salarial, que fue una ficha de negociación por parte del oficialismo a cambio de otras cosas. Y luego tenemos la situación actual. A ver, cuando tienes una junta directiva del Congreso, esa junta directiva tiene un poder fenomenal. Puede controlar la agenda de la Cámara Legislativa. Y esto ocurre en cualquier país. Tenemos el Congreso, el Parlamento en cualquier otro país donde el poder de controlar la agenda legislativa es clave. En este caso, durante los primeros años y medio, el oficialismo ha tenido el control sobre la agenda. No realizó ni una reforma importante para el desarrollo económico del país. Lo único que sacaron era una ley de competencia reciclada de esta hace más de una década, una terrible ley de competencia además, pero como necesitaban algún tipo de ganancia mediática, pues efectivamente respaldaron la propuesta original de la UNE, y realmente nos damos cuenta que el oficialismo no tenía agenda para atender los principales problemas que está atravesando el país. Y ahora hay una jugada por lo que parece una mayoría del Congreso que quiere cambiar la Junta, que quiere tener mayor control sobre la agenda legislativa. Y yo he visto algunas iniciativas que sí son pro desarrollo del país, que sí ven el tema de los puertos, de la infraestructura, que ven el tema de la seguridad y que tratan de alguna forma desde la Cámara Legislativa ofrecer soluciones que podemos discutir si son buenas o malas, pero están proponiendo soluciones y quieren poner eso en la agenda. Y ese control de la agenda pues ahora está en disputa y eso no tiene nada de malo. Es ridículo que se está hablando de un golpe de Estado cuando simplemente hablamos del típico politiqueo dentro de un Congreso dividido, y la mayoría de congresos del mundo, al menos si con la excepción de El Salvador, pues prácticamente todas las cámaras legislativas en el mundo están fragmentadas y divididas, y justamente por lo tanto no lo veo con malos ojos. Ya hemos pasado un año y medio. ¿Con qué resultados? A nivel legislativo, cero. A nivel ejecutivo, cero. Realmente la población se está hartando de la falta de resultados, y creo que los demás diputados, que ahora parece que están en mayoría, pues quieren aprovechar la coyuntura para ejercer mayor control sobre la agenda legislativa. Eso no tiene nada de malo y no tiene nada que ver necesariamente con el incremento salarial, que es un poco la narrativa que se están tratando de imponer. Lo que está pasando ahorita es necesario justamente porque el país no parece tener rumbo. Cuando vemos esta situación en el Congreso de la República, yo les preguntaba, bueno, ¿y ahora qué va a pasar?
Pero también las respuestas son bastante ambiguas, ¿no? No hay una situación clara dentro del Congreso de la República. Están esperando a la próxima sesión de jefes de bloque, a ver qué sucede en la próxima sesión de jefes de bloque, por la que se activó ayer, se activó merced a una resolución de la Corte de Constitucionalidad pues se encontraron todas estas situaciones, empezaron a discutir, igual no hubo sesión y habían algunos grupos en la calle que impedían el paso de ciertos diputados. Entonces, sigue como una ambigüedad de lo que esto va a suceder. Sí, yo creo que nos estamos enfrentando a un proceso de cambio. Pienso que no es un cambio radical. No podemos tener cambios de la noche a la mañana, sobre todo en política y sobre todo en Guatemala. Cada día sucede una cosa diferente. Yo no sostengo, digamos, de que el aumento sea lo principal y menos lo único. Lo que pasa es que sí también es un evento que nos está llevando a generar atención, digamos, de la sociedad. 23 diputados son el oficialismo, está compuesto por 160 miembros del Congreso de la República. Eso también quiere decir de que tienen que bregar contra corriente y llegar a algunas negociaciones políticas para lograr tener consensos, digamos, para la aprobación con el mínimo de diputados para poder lograr algunas leyes, y parece que ahí algo está fallando, o también por la otra parte, el otro grupo... Pasaron el presupuesto. Pasaron la ampliación presupuestaria. Y ahí no eran 23, ahí eran muchos. Y sí, para que eso pasara, hubo una moneda de cambio. Sí. Y también recordemos de que recientemente se incrementó en cientos de millones de quetzales el presupuesto para los famosos consejos de desarrollo, que han sido tan señalados. Alrededor de 6,000 millones. Tan señalados en el buen manejo que se le tiene que dar a estos elementos. Entonces, para mi gusto, no habría que hacer una lectura específica de temas, sino en realidad también tener una visión general de lo que ocurre en el Congreso de la República. Por supuesto, de que lo que yo señalo es que sí hay algunos grupos interesados incluso en que no les importe la ley y los plazos establecidos para junta directiva, por ejemplo, tratar de tergiversar alguna norma para decir que ahora se tiene que cambiar totalmente a la junta directiva. Pero esto que ocurre cada año quiere decir que en algunos meses la correlación de fuerzas puede ser diferente y para mi gusto político, en mi opinión, caer de nuevo en expresidentes del Congreso de la República que han sido verdaderamente nefastos para todos los temas nacionales, ¿verdad? Y públicamente todos sabemos quién está interesado también en no tener el control del Congreso, ¿verdad? Entonces habría que señalar también directamente esta situación. Y lo que avisoro es que va a estabilizarse el Congreso, pero eso no quiere decir que sean productivos en cuanto a las tres premisas fundamentales: la emisión de leyes, la fiscalización, que ahora parece que hay muchos fiscalizadores, pero la pregunta que nos debemos de hacer es si tienen resultado esas fiscalizaciones, y también la intermediación, que creo que pocos lo están haciendo también ahorita en el Congreso de la República, más bien cada quien está situando su bandera de interés particular, ¿verdad? Bien, vamos a hacer otra pausa, pero regresamos de inmediato. El mejor canal.
Bueno, y continuamos acá en Azteca Opinión, platicando con nuestros entrevistados, con nuestros analistas acerca de varios de los temas. Vienen dos temas que son muy importantes. En el rango de la educación parece que se ha declarado una guerra en el Ministerio de Educación. El presidente salió diciendo que prácticamente Joviel Acevedo era un ministro adjunto de la manera en que esto estaba. La ministra dice que se dio el aumento que se podía. Acevedo dice que pues van a salir a las calles. Esto está por verse, a ver qué es lo que va a suceder. Pero también sucede un evento en el Ministerio de Salud Pública que, es digno de analizar. Resulta que hay una donación de un tomógrafo en el Hospital General San Juan de Dios. Este tomógrafo tenía que recibir los mantenimientos, pero resulta que hubo un problema con la compañía de los mantenimientos y la compañía finalmente no ofertó en esos mantenimientos. Entonces se dejó de dar el mantenimiento al tomógrafo y el resultado fue que el tomógrafo recibió desperfectos y ahora están que si van a alquilar un tomógrafo, lo cual va a durar bastantes meses porque tienen que sacarlo a licitación, que si van a comprar uno nuevo, en fin. ¿Cómo vemos los ministerios o las carteras de educación y de salud en este sentido? Voy a empezar ahora con Olaf. Bueno, son dos temas fascinantes, ¿no? Yo veo un problema con los sindicatos públicos en general, que el problema es que cuando un gobierno de turno negocia con un sindicato como el de educación, tiende a ceder todos los deseos del sindicato. Ahora, este gobierno en particular me preocupa porque no le da pena usar el dinero de nosotros, tributarios guatemaltecos, para tener o mantener contentos distintos grupos de presión. Tenemos un problema con Coteca, traemos a la capital y le damos privilegios, le damos cosas o le damos dinero. Lo mismo ha pasado un poco con los sindicatos y también ha pasado en distintos ministerios. Ahora me parece valiente que si al menos se va a intentar algo en contra del pacto, especialmente en búsqueda de mayor transparencia, ¿no? Para nosotros que pagamos por todo esto en cuanto al pacto colectivo que existe en el ministro de Educación. El problema, sin embargo, es mucho más profundo. Simplemente no es cierto que para tener una educación pública toda la producción educativa tiene que ser del gobierno central. No es cierto que para tener un sistema de salud pública toda la producción y todas las etapas de producción de servicios de salud tendrán que ser del gobierno central. Realmente es un problema el modelo, tanto la salud como la educación en el país, y sería mucho mejor tener mucho más descentralización en el sistema, no solo en el gasto, sino también el financiamiento. Y solo para que comparemos un momento los incentivos, porque tú hablaste del tomógrafo, pero una clínica privada que vende tomografías, obviamente si no funciona el equipo no vende, y si no vende no tiene ingresos. En cambio, el sector público, pues como no hay dueño, supuestamente somos todos el dueño, que no, claramente no funciona así, pero bueno, tenemos una gestión ministerial de un hospital que a su vez, un hospital público que a su vez tiene que cuidar y mantener la tomografía, pero vemos que los incentivos son muy distintos. Si mañana se destruye el tomógrafo, pues efectivamente la gente seguiría llegando y ya tenemos que cruzar los dedos que algún día pronto se resuelva el problema. Lo único que de hecho salva ahora mismo al guatemalteco son las clínicas privadas que con los incentivos correctos sí están cuidando su equipo y sí estaban invirtiendo en su equipo. Cuando uno invierte su propio dinero y además para ganar dinero tiene que vender los servicios del mercado, los incentivos suelen ser mucho mejores que un hospital público que primero
pues el mantenimiento, ¿verdad?, podría ser mucho más cortoplacista, no necesariamente les daña económicamente, no se rehúsa automáticamente el presupuesto del hospital si no funciona el tomógrafo. Entonces, ese tipo de incentivos son muy distintos en el sector público. Por lo tanto, yo creo que si queremos cambios más profundos hay que cambiar el modelo, pero me parece hasta cierto punto valiente que ahora se está tratando de hacer algo con los maestros, a pesar de que les subieron 5% los salarios. Señores, podemos seguir subiendo salarios de maestros para los próximos 2 décadas, pero la calidad educativa no necesariamente va a subir. Las dos cosas no están correlacionadas. Mismos temas. Cuando hablamos de educación y de salud, hablamos de derechos fundamentales para la población. Históricamente hemos tenido un déficit en la atención y cobertura de educación. Hemos tenido hace cuántos años que en Guatemala, por ejemplo, no se construye un hospital nacional, por lo menos un hospital regional, ¿verdad? Cómo no se mejora y se hacen mantenimientos en escuelas, en centros de salud, etcétera. Guatemala necesita de una inversión social importante. Esos dos temas son fundamentales. Por un lado, enfrentamos analfabetismo real y analfabetismo infuncional, digamos, pero por otro lado también tenemos desnutrición infantil. O sea, las necesidades son infinitas y los recursos van a ser siempre limitados. Entonces hay que direccionar de manera correcta los recursos que se tienen. No podríamos pensar en un momento de inhabilitar hospitales o pensar en que toda la población tiene recursos para pagar educación privada y para pagar educación pública. Y además creo que los estados más fuertes también son aquellos que pueden tutelar a aquellos miembros de su población que no puedan acceder a algún tipo de servicios en estos dos ámbitos. Específicamente con el Sindicato de Educación, me parece leonino los pactos laborales que se han firmado, son realmente leoninos para la población guatemalteca. Yo pensaría en una renovación del liderazgo también de los maestros. Hay movimientos ya a lo interno del magisterio que están pensando en ver cómo tienen una participación diferente. No estoy diciendo con esto que lo mejor sea tener más sindicatos, sino que lo mejor sería tener una visión distinta a lo que necesitamos. Haber eliminado la carrera magisterial en algún momento ya hace años, ahora tenemos que revisar cómo está la calidad de los maestros. No únicamente se trata de darle al magisterio todo lo que pida, sino que también debemos de exigir que haya un nivel de mejoría para la atención en la educación que ellos están brindando. Y sí revisar las inversiones que están haciendo en la red de salud pública. No tenemos el suficiente equipo. Lo del tomógrafo es un lamentable ejemplo, pero hay lugares donde no hay sillas de ruedas, donde no hay oxígeno, donde tenemos grandes déficits, y eso tampoco es producto de ahorita. Desgraciadamente, habría que revisar eso. Desgraciadamente los problemas son muchos y el tiempo es corto, pero quisiera de ambos segundos de conclusión en torno a lo que está pasando en el país. Hola. Bueno, yo creo que vamos por mala dirección. No hubo un esfuerzo legislativo que a mí me pone contento y optimista sobre el futuro próximo. Vemos una incapacidad en el Ejecutivo, especialmente en el tema de infraestructura. Parece que incluso han movido presupuesto del Ministerio de Comunicaciones hasta donde más lo necesitamos, hacia otros ministerios, y me preocupa mucho el invierno. Vemos una reducción fuerte en la inversión extranjera. Creo que vemos incrementos en la seguridad que ya nadie los puede negar. No son resultado de un enfrentamiento de pandillas. Si ustedes estudian los videos que vemos de la delincuencia, es una delincuencia que resulta la impunidad en las calles, y creo que la solución a largo plazo para salud y para educación son justamente la producción privada de ellos. Es mucho mejor darle el dinero que hoy se lo damos a los hospitales y las escuelas públicas, es mucho mejor dárselo a los padres para que con eso pueden comprar servicios educativos y de salud en el mercado a un costo más bajo, porque el tomógrafo es un buenísimo ejemplo, nos sale muy caro cuando lo hace el gobierno. Conclusión. Yo creo que estamos en un momento
crítico. La verdad es que en Guatemala nunca lo hemos tenido fácil, pero sí estamos en un momento crítico en seguridad, muchas deficiencias en salud, pues educación también se necesitan cambios. Creo que el Ejecutivo en este momento quizás tenga en el límite del tiempo la posibilidad de cambiar algunas rutas, ¿verdad? Deben de aperturarse a mayor participación de sectores que están interesados en que realmente las cosas funcionen. Un Congreso de la República que debe tomar conciencia de que el mandato que tienen también significa la representación de la población y comprometerse con las ofertas políticas. En educación yo considero de que se tienen que repensar también desde lo interno del magisterio a ver cómo estamos funcionando, y desde un Ministerio de Educación también con mayor presencia y fortaleza. Y finalmente la población, yo creo que tenemos que participar de acuerdo a nuestra competencia. No estoy diciendo con eso ninguna cuestión anormal, sino que como ciudadanos también debemos de participar de forma activa, verificando, participando y proponiendo, porque sí estamos en un momento crítico, y además recordando a aquellos partidos políticos y funcionarios que no han cumplido con sus ofertas. Bien, llegamos ya al final de este programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por habernos acompañado, también a nuestros panelistas, gracias por su participación. Tengan ustedes una excelente noche.